La lectura es un elemento esencial en la vida de todas las personas. En el siglo XXI, quien no puede leer, quien no puede a su vez escribir, que es la contracara, es una persona que queda totalmente al margen de la sociedad. No puede convertirse en un ciudadano activo, en un ciudadano crítico que puede pensar y que puede hacer un aporte a la comunidad. La falta de hábito de lectura reduce una enorme cantidad de posibilidades a las personas. Quien no lee no tiene el acceso no solo a información, pero no va reduciendo sus posibilidades. La imaginación va decreciendo, la posibilidad de tener un lenguaje rico, de poder expresarse bien, la posibilidad de argumentar. La lectura ayuda no solamente a lo que es el desarrollo de la imaginación, a conocer otros universos posibles, a buscar soluciones a problemáticas actuales a través de aquello que leemos, de experiencias que hay en otros lugares. Pero además la lectura contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas básicas, la comparación, el poder caracterizar, el poder llegar a conclusiones. Aquel que no lee realmente se queda al margen de la sociedad. Hoy no puede realizar un aporte, no puede insertarse. Y no es lo mismo cualquier nivel de lectura. Hoy la Argentina tiene un porcentaje importante de analfabetos funcionales, son aquellas personas que han dejado la escuela tal vez en tercer grado o cuarto grado, y son personas que si bien tienen un manejo mínimo de la lectura, todavía están a nivel de deletreos. Muchas veces cuando uno recorre algunos lugares del interior, pero también en la capital, encontramos chicos de 12, 13 o 14 años que todavía no pueden salir del deletreo. Cuando el cerebro está ocupado en deletrear, no logra llegar a aquellos aspectos cognitivos superiores, como puede ser la comprensión. Y un chico que no comprende lo que lee, una persona que no puede utilizar el lenguaje, realmente va a estar en desventajas muy grandes en su futuro. La pregunta es si los jóvenes leen o consumen diarios. Los jóvenes leen más que nunca. Eso no lo digo yo, lo dijo Eco, digamos que nunca se escribió y se leyó tanto en esta época, en ninguna época de la humanidad como ahora. Probablemente lo que no se lee son los medios convencionales, o no se lee de la forma convencional. Los jóvenes consumen una cantidad enorme de medios, escriben y participan activamente en los medios. Lo que pasa es que son medios que están en diferentes formatos y probablemente cuando nosotros pensamos en diario, cometemos el error de anclarnos en un formato. Es decir, asociamos formato con contenido. Y el diario en sí no solamente es un papel, el diario puede llegar a ser en muchos formatos. Entonces, la clave para poder atraer hoy a públicos que tienen entre, digamos, 18, 15 y 25 años, ¿cómo hacemos para esta gente traerlos el diario? Tal vez no tenemos que anclarnos en cómo hacemos para traernos al diario y pensarlo en el papel, sino es cómo hacerlos para traerlos al consumo del diario. Y el consumo del diario en realidad va a estar en diferentes y múltiples plataformas que pueden llegar a ser desde tabletas hasta readers, hasta teléfonos celulares o millones de dispositivos nuevos de formas de comunicación. Estaba viendo hace muy poquito en una conferencia vidrios transparentes. Entonces imagínense que uno puede llegar a tener en un auto, lo que sería el panel del auto, y en un lado tener noticias, y eso es consumir el diario. O tener un cubículo y tener una pared del cubículo que sea de vidrio y ahí tener noticias, y eso es un diario. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos como empresas generadoras de contenidos. En MTV tenemos una frase en inglés que es Content Powerhouse. Usinas de contenidos. ¿Cómo hacemos para trasladar esos contenidos a diferentes formatos? Y la clave es estando presentes en los soportes que la gente más joven use, y que esos soportes van a seguir, en mayor o menor medida, seguir siendo utilizados durante el día de hoy o el futuro. Entonces, esa es la clave, entender que no estamos asociándonos a un formato, a un soporte, sino que a un contenido. Y lo clave consiste en hacer que nuestro contenido esté presente en aquellos devices o formatos que se vayan a utilizar en el futuro. En Argentina hay 20 millones de usuarios de Internet
gran mayoría de esos son jóvenes, y los jóvenes se caracterizan por varias cosas. Una es la multiplicidad de tareas. Mientras consumen noticias, ingresan a redes sociales, mandan mensajes de texto, escuchan la radio, estudian, miran televisión y todo de manera simultánea, algo que para muchos de nosotros sería bastante complejo y extraño. Por eso los medios de comunicación tenemos que adaptar nuestros contenidos para un público que está distraído, que no nos presta la atención que quisiéramos y que realiza muchas cosas simultáneamente. El desafío de los jóvenes para los diarios, yo creo que debe estar planteado en los últimos ya 20 o 30 años, ¿no? La industria se plantea cómo llegar a los jóvenes. Una de las respuestas que se ensayaron 1000 veces ha sido la de crear suplementos o espacios, que es una respuesta. No parece ser la solución o el camino, ¿no? De hecho, esta semana cerró, yo creo que es en Chicago, uno de los suplementos importantes que había surgido hace ya varios años como respuesta a este problema. Por otra parte, la industria dice, y los que tienen hoy 20 tal vez no agarran en su vida un diario papel. La verdad es que eso no lo sabemos, ¿no? Lo que yo sí creo es que para audiencias, lectores que están entre los 30 y los 40 años, es muy importante que un diario pueda ser relevante. Y creo que ahí la respuesta está en que si hacemos diarios, hay como dos maneras de mirarlo. Por un lado, ¿cuál es la edad promedio de tu redacción? Segundo, ¿qué también se ve reflejada esa redacción en tu producto, ¿no? Yo, digamos, conozco casos de redacciones muy jóvenes que hacen productos muy viejos, pero eso por ahí por el formato y el modo, o sea, periodistas que en su blog, en online, tienen un tono, una mirada y un modo y una agenda temática que cuando van al papel parecen personas de 20 años más, digamos, ¿no? Igualmente creo que tiene que ver con una cuestión más de actitud que de agenda temática. Yo creo que se puede hacer hoy un diario que sea actual y que al mismo tiempo sea relevante para una persona de 30 años, pero no sea excluyente para una persona de 50, ¿no? En donde suele estar hoy el núcleo duro de las audiencias, de los lectores de los diarios, ¿no? Me parece también que es uno de esos casos en los que es muy difícil es crear una receta o una receta específica. Creo que tiene que ver con la configuración del producto en general, el tono, el modo, el carácter, pero yo soy de los que creen que si uno hace un diario que pone sobre la mesa, hay un tema de actitud en lo que es joven, me parece más importante que si habla del iPod o no habla del iPod, o si utiliza un lenguaje más canchero o no. Pero claramente yo diría que es el desafío más difícil, ¿no? Nosotros con respecto a los jóvenes lectores tenemos experiencias que han fracasado y experiencias que han sido exitosas. Ha sido nuestro desvelo, nuestra preocupación de los últimos años y hemos probado las cosas tradicionales y las movidas tradicionales que han intentado absolutamente todos los diarios, suplementos dedicados a las jóvenes, suplementos dedicados al rock, suplementos escolares, contenidos especiales traídos, digamos, de terceros y demás. Y gran parte de ellos han fracasado porque hemos intentado dirigirnos a los jóvenes desde una visión de adultos y tratando de adivinar más por intuición que por un estudio acabado de qué es lo que los jóvenes quieren consumir y hemos, en ese sentido, como la gran mayoría de los diarios, creo que fracasado. En estos momentos estamos cambiando la estrategia, estamos haciendo un trabajo serio con Focus Group, estamos convocando una consultora que es una consultora local de Tucumán, que nos ayuda a hacer reuniones grupales con los jóvenes, tratar de entender qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que los atrae, y estamos empezándonos a dar cuenta que la manera de atraer a los jóvenes al diario papel es a la inversa de lo que nosotros siempre creímos. Nosotros siempre creímos que al joven lo íbamos a traer del papel,
a través de estos suplementos especiales o contenidos especiales, y en realidad hoy soñar con que el joven va a acercarse al diario directamente por el papel es casi una utopía. Creemos que el camino es inverso, el joven lo podemos traer hacia el papel, pero que entre primero por la ventana de la web. Y en ese sentido lo que estamos tratando de hacer es crear en la web contenidos especiales que atraigan a los jóvenes, que sea su primer contacto con la marca, su primer contacto con el diario, y desde ahí traerlos hacia el diario de papel. En ese trabajo estamos hoy, y bueno, creemos, en el análisis de audiencia que tenemos nosotros hoy en la web, la participación de los jóvenes es mayúscula, y creemos que es el camino más cercano que tenemos para en algún momento también traerlos hacia el papel. Los jóvenes están todo el día leyendo, o sea, leen desde las redes sociales hasta las trilogías que los conmueven y les encantan, pero hay una disciplina menor de lectura y eso genera una dificultad en el pensamiento evidente, ¿no? Es evidente que hay una dificultad para el pensamiento estructurado en aquellas personas que tienen menos tradición de lectura, eso es evidente. Pero ya viene no de los jóvenes, sino de los padres de estos jóvenes, ¿no? O sea, son jóvenes que en general ya crecieron en familias donde los padres no tienen prácticamente hábito de lectura. O sea, ya no es, porque a veces parece que incrimináramos a los jóvenes en esto, ¿no? Ya hay una tradición previa. Y con respecto al futuro de los diarios, yo considero que los diarios, por supuesto no en su formato actual, ¿no? Sino en otros formatos y en muchos formatos, no en un formato, sino en la pluralidad de formatos. Es decir, ya nosotros obviamente somos agnósticos con respecto a los formatos. Generamos contenidos que irán buscando formatos, dispositivos y se irán vinculando a los nuevos hábitos de los lectores o consumidores. Pero el hábito de la lectura, el hábito de la búsqueda de información, en corta, larga y en todos los formatos va a seguir lógicamente, porque es sobre todo una necesidad social. Los jóvenes, la llamada generación Z o la generación Y, todas estas letras que le hemos puesto, la verdad que es el público más desafiante que por lo menos hasta ahora yo me he encontrado, pero es el más rico también porque te dice, o sea, los públicos, si querés, anteriores, éramos más callados, a lo mejor nos daban algo, lo consumíamos, no nos gustaba, pero lo consumíamos, a la primera oportunidad que teníamos de cambiar, cambiábamos, sin avisarle nada a nadie. El público joven es cierto que es un público poco fiel por naturaleza, lo hemos hecho poco fiel porque le hemos ofrecido tantas cosas que obviamente cambian, con lo cual parte de cómo son tiene que ver con las consecuencias de lo que nosotros hicimos desde la oferta. Pero lo interesante es que te cuenta, te dice, y tiene muchos intereses. Yo no estoy convencido de que el público infantil lea menos, yo creo que lee más. El problema es qué es lo que lee. Nosotros aprendíamos a jugar jugando y aprendíamos a trabajar trabajando. Los jóvenes de hoy aprenden a jugar con las mismas herramientas con las que van a trabajar. Con lo cual, eso es una posibilidad de comunicarse con chicos muy pequeños desde muy temprano, porque tienen acceso a herramientas poderosísimas y tienen intereses, tienen un montón de intereses, encuentran información. Lo que no hacen es, no se quedan en donde huelen engaño, no se quedan donde lo que le presentás es simplemente una mentira o algo para entretenerlos mientras les vendés. Hay que entender qué es lo que quieren. Por eso de vuelta la co-creación en este sentido es importante y la hipersegmentación es importante porque son individuos, se comportan como individuos, se mueven en masa pero se comportan como individuos y quieren que los perciban, por eso se muestran de la manera que se muestran. Forman parte de comunidades mucho más grandes de lo que formábamos parte de las comunidades que formábamos parte de nosotros y se identifican con la comunidad. Entonces es muy importante entender su plano individual, en donde consumen una cantidad de cosas que tienen que ver con sus intereses personales, y su plano colectivo, en donde claramente los intereses son otros y los móviles son otros. Pero yo creo que son
muy receptivos a la pregunta, al poder trabajar con ellos y crear mundos que les interesen. Ellos te dicen que les interesa, si le preguntas te dicen. Nunca los jóvenes estuvieron tan expuestos a los medios de comunicación como en la actualidad. No solamente medios impresos, sino también internet, la televisión, los teléfonos celulares, los dispositivos portables como iPads o diferentes tipos de dispositivos que permiten consumir contenidos. Los jóvenes utilizan muchísimo el teléfono celular para consumir contenidos, por eso nosotros desde los medios de comunicación debemos hacer versiones que puedan ser accesibles desde este tipo de dispositivos. Los jóvenes, existe un cliché que señala que los jóvenes no leen. Seguramente no leen como leen los medios de papel. Cuando leen un medio en internet lo leen de manera diferente. Seguramente leen mucho menos tiempo, hacen un zapping de contenidos mucho más dinámico. Seguramente no valoran tanto la fuente que produjo ese contenido, porque al consumirlo en un medio, por ejemplo una red social o un teléfono celular, o porque fue referido por un amigo, muchas veces el joven no entiende quién fue el que, no entiende o no valora, y eso es un problema para los medios de comunicación, quién fue el productor original de ese contenido, porque muchas veces encuentra una noticia en Twitter o en Facebook o en un buscador o en Google News y la consume sin saber quién fue el que la produjo originariamente. Y entonces ese es un desafío para los medios de comunicación de lograr que el contenido que producen y que es muy caro producir sea consumido no solamente en el medio propio, sino en otros lugares. No se necesita ninguna forma de periodismo nuevo. El ADN del periodista es siempre el mismo. Lo único que cambia es, tal vez en una época era importante para ser un buen periodista ser taquígrafo. O en una época se iba a tener buena capacidad para escribir a máquina con cierta velocidad. Hoy probablemente las habilidades sean poder desenvolverse cómodamente en redes sociales o el poder desenvolverse cómodamente en ambientes digitales. Es decir, es lo mismo, es diferente y es lo mismo. Entonces, la principal habilidad es las ganas de innovar y entender que la curva de generación de novedades y de aceleración de contenidos es asintótica, es cada vez más rápida. Entonces, la tecnología que nosotros vimos hace 5 años, que dijimos, bueno, va a llegar, llega cada vez más rápido. Entonces, nos obliga a estar más actualizados cada vez más velozmente, o en algún momento, como es mi caso, los 44 años, decir, hay ciertas cosas que yo no voy a poder hacer. Yo sé usar Twitter, sé usar Facebook, sé usar Foursquare, pero no lo voy a saber utilizar tan bien. Entonces voy a necesitar a alguien que tiene esa habilidad. Y si alguien tiene 20 años, 22 años, pero tengo que tener la humildad, y lo que duele mucho también, de levantar las manos y decir, no, esto yo no lo controlo, lo va a controlar el otro. Del momento que uno tiene esa capacidad de poder soltar el timón y dejarlo en manos de esa nueva generación, esa capacidad de innovar, ese miedo a lo desconocido, vencerlo, esa es la gran habilidad. Realzando a los estudiantes excelentes. Por ejemplo, en Irlanda me llamó la atención, en las primeras planas de los diarios, fulanito ganó la competencia, la Olimpiada de Matemáticas, y se ganó $100.000. Acá a los chicos les dicen un chico gana la Olimpiada de Matemáticas y ninguna chica quiere salir con él porque dice, te va a ser un plomo, un nerd. Pero de repente, si los empresarios se juntan y ofrecen un premio de $100.000, ya el nerd no es tan... deja de ser aburrido todo eso. Y de repente es un nerd con $100.000, ya resulta más interesante. Con rankings, todos los padres quieren saber cuán buena es la escuela de sus hijos y quieren mandar a sus hijos a una mejor escuela. En muchos países, casi todos los países diría yo, se hacen rankings de escuelas.
Eso, desde el periodismo la gente lo devora eso. Si vos pones en tu periódico un ranking de las mejores escuelas de tu ciudad, pero los padres te agotan el periódico en media hora, todo el mundo quiere saber eso. ¿Y qué escuela está haciendo qué cosas? ¿Y qué maestra está haciendo tal cosa? A los padres les importa muchísimo eso. Pero lamentablemente, como vos recordabas recién, los periodistas somos muy cómodos. Es mucho más fácil escuchar lo que dijo el político tal y seguir con la bobería todos los días. El político tal dijo tal cosa, el político cual, y el otro le contestó tal cosa. Esa es la fácil. Pero yo creo que tenemos nosotros una gran responsabilidad en poner esto en el centro de la agenda política y no la estamos cumpliendo porque nuestros periódicos tienen una sección económica pero no tienen una sección educativa. Nuestros periódicos tienen columnistas políticos de sobra y no tienen columnistas educativos. En el test PISA Argentina salió última en el mundo prácticamente, de 65 países salió 58 y fue una noticia de un día. No fue un escándalo nacional, eso es un escándalo nacional, muchísimo más, casi te diría muchísimo más que Jock Lender y todo eso. Porque lo que va a hacer que Argentina crezca mejor y reduzca la pobreza más, va a ser la educación, no va a ser otra cosa. Entonces yo creo que ahí nosotros los periodistas tenemos una asignatura pendiente y también en Estados Unidos, porque mi periódico tampoco, el Miami Herald, tampoco tiene una sección de educación. Tiene un periodista de educación como muchos aquí, pero tiene un columnista de política exterior, tiene un columnista económico, pero no tiene un columnista de educación. Creo que si el diario tiene una presencia activa en su comunidad, si el diario puede acercarse también a la escuela, sabemos que hubo una enorme cantidad de programas del diario en la escuela, para acercar a los chicos, para crear esta costumbre, el chico necesita un mediador. El diario no es un medio armado para chicos. El diario se dirige a adultos y sin embargo tenemos esta ambición de que los chicos también se aproximen al diario, porque básicamente es desde estos primeros momentos de la vida en donde se van creando estos vínculos afectivos del libro, de los chicos con el libro y también con el diario. Entonces creo que en ese sentido los diarios no pueden dejar de ser totalmente proactivos en seguir acercándose a la comunidad. Cuando digo que es necesario un mediador, el docente evidentemente es un muy buen canal para esto. El diario es un elemento vivo permanentemente, es casi la historia en capítulos y en este sentido es un material sumamente rico para el maestro, para el trabajo con los chicos, sumamente rico para poder mostrar las distintas miradas que los distintos diarios tienen y desde ahí favorecer el pensamiento crítico de los chicos, también para ampliar el nivel de lenguaje que los chicos plantean, el mostrar cómo se hacen registros de lo que nos va pasando en nuestra vida y con qué niveles de lenguaje, de qué forma se escribe una noticia, herramientas que les van a ser útiles además a lo largo de toda su vida. Pequeños Periodistas en Acción es una iniciativa de ADEPA que acompaña a Fundación Leer, en donde buscamos acercar de alguna forma u otra a los chicos a los medios. Queremos que en este concurso los chicos tengan la posibilidad de primero leer los diarios y a través de la mediación de sus docentes, leerlos durante un periodo de 15 días, empezar a identificar estos capítulos de esta historia de la realidad que se van desarrollando desde las distintas secciones, que vayan identificando aquellos personajes que les gustaría entrevistar, que se pongan y piensen, si yo tuviera esta oportunidad, ¿a quién me gustaría entrevistar? Y a partir de ahí, de una forma muy sencilla, es una invitación a las escuelas a trabajar con los chicos para que puedan pensar una personalidad del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo de la política y que los chicos tengan la posibilidad de hacer sus preguntas. Queremos que la voz de los chicos empiece a salir para saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que les interesa, qué es lo que desean saber. Yo creo que el joven o los más jóvenes, particularmente la franja que va entre los 20 y los 30, que es la que yo por ahí conozco más,
ya se me complica un poco más con el segmento adolescente, ¿no? Creo que no es que no lean, pero no leen de manera lineal como nosotros estamos acostumbrados. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que ellos están más acostumbrados a compartir enlaces y contenidos de todo tipo a través fundamentalmente de las redes sociales, léase Facebook, básicamente, que creo que es la plataforma social, digamos, más adoptada hoy. Creo que los enlaces de notas de los medios que los jóvenes consumen circulan a través de esta vía, tanto en Facebook como en Twitter, como eventualmente algún video de YouTube que tenga que ver con alguna noticia o alguna información que puede estar o no identificada con la organización de noticias que produjo ese material. Entonces es difícil de decir que no leen o que leen poco. Yo diría que leen de otra manera. Y esta lectura no lineal también tiene que ver un poco con lo que ellos entienden que es su nueva cita de autoridad. Yo creo que esa franja etaria confía mucho más en la recomendación de los pares que en que una marca de prestigio le diga lo que tiene que leer. Y esto por ahí es muy fuerte y muy duro y la verdad que para nosotros que trabajamos en los medios es realmente impactante sentirlo, vivirlo, percibirlo y darnos cuenta de esto todos los días cuando llevamos nuestros contenidos a estos espacios donde los jóvenes realmente están. Y después otro tema que a mí me parece importante, que tiene que ver con la lectura joven, es que para los jóvenes leer también es leer en el móvil. Para muchos de los que estamos en la franja de 30 y 40 o por ahí más grandes, leer en el móvil es una tortura a veces. Es un dispositivo que no nos resulta del todo cómodo, donde podemos hacer por ahí un salpicón de algunos títulos, pero no lo sentimos como un dispositivo de lectura. Tal vez sí como un dispositivo de comunicación. Para los jóvenes no hay distinción entre su dispositivo de comunicación, su dispositivo de lectura, su dispositivo de consumo de información, de entretenimiento o lo que fuere. Y en ese móvil también hay un ejercicio de lectura que pocos realmente han medido con precisión. Entonces, a mí no me resulta apropiado decir que no leen. Me resulta por ahí más preciso decir que leen tal vez de otra manera, y hay que ver también cómo las organizaciones de noticias, los medios, nos acomodamos también al análisis para poder desarrollar productos periodísticos para los tiempos que nosotros tal vez consideramos muertos, pero muchos segmentos etarios lo consideran también tiempo de lectura y consumo. Me refiero concretamente a el tiempo que le dedican estas franjas etarias, por ejemplo, al consumo de información en el transporte o en tiempos muertos entre que salen de la casa y van a trabajar o van a estudiar. ¿Qué contenidos nosotros estamos desarrollando para atacar esos momentos del día que no pasan necesariamente por el momento de consumo en la oficina o en trabajo o en la facultad o en lo que fuere, ¿no? Ahí también resulta muy complejo analizar con precisión cómo se consume información, ¿no? O sea, concretamente cómo se hace ese consumo. Así que, como conclusión, yo diría que vamos a tener que conocer un poco más a esta franja etaria, ver cómo los seducimos de alguna manera para que vuelvan. El promedio de edad de los medios digitales es muy alto, o sea, de los diarios digitales me refiero. Estamos hablando de un segmento por ahí más joven que el diario papel, pero no mucho más joven, bastante coincidente. Y prácticamente el segmento de entre los 20 y los 30 no consume información de manera tradicional, o por lo menos de la manera que nosotros estamos acostumbrados. Esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los estudios de consumo de información que tenemos hoy disponibles para analizar este fenómeno.